Todos nosotros pasaremos por la vida por experiencias que indudablemente son difíciles, son pruebas, o cuando digo pruebas es simplemente esa posibilidad que empezamos a tener para entender cómo funciona el mundo espiritual. Y pasamos esos momentos con gran dolor, con gran dificultad, pero siempre al final viene la comprensión, el descubrimiento, el despertar, el aprendizaje que nos hace entender el por qué hemos tenido que atravesar por diferentes circunstancias en la vida. Hoy, un hombre español, ingeniero de profesión, un hombre que ha sido educado en el mundo académico a través de los números, de la ciencia, de la investigación, nos comparte su testimonio en relación a la partida de su hijo y todas las experiencias que ha vivido espirituales que siento yo hay un antes y un después en la vida de todos aquellos que reciben con amor, a pesar del dolor, las experiencias vividas. José María García, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Para toda la comunidad que lo recibe con gran cariño, le enviamos nuestro abrazo de agradecimiento por tener este espacio para todos nosotros. Gracias a ti, Cristian. Es un honor para mí estar en tu canal que tanto ayuda a las personas pues que transitamos por este mundo espiritual. Gracias, José María. Vamos a hablar de este tema entrando antes de poder compartir las experiencias, los aprendizajes vividos. Háblenos un poco de qué sucedió con su hijo. ¿Cuál fue la experiencia que ustedes en familia vivieron? Sí, bueno, esto es hace ahora 5 años. Bueno, nosotros éramos pues una familia con 3 hijos muy unidos, ¿no? Y bueno, pues nuestro hijo pequeño de 21 años, pues un día, bueno, se suicida. Era un chico muy alegre, divertido, deportista, muy inteligente, muy sensible, ayudaba siempre a todo el mundo lo quería, él incluso daba consejos a sus hermanos mayores. Y bueno, a raíz de ese suceso, pues lógicamente, pues bueno, ya te puedes imaginar, Cristian, pues digamos, bueno, se te cae todo el mundo encima, no le ves ningún sentido a la vida, dices esto pues es una porquería, para esto no vale la pena vivir, bueno, te pasan pues todos los sentimientos de que no lo entiendes, por qué ha pasado eso, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, culpas, etcétera, no lo voy a poder ver más, no voy a ver su evolución, en fin. Pero de alguna manera, pues parece que había una programación hecha por alguien, seguramente por nosotros mismos, que hizo que sucedieran pues una serie de eventos en los cuales pues me llevaron a mi familia y a mí en concreto pues en un despertar espiritual, ¿no? En un despertar espiritual que al final, bueno, es ver un poco de decir, pues, para mí son cuatro hitos que se van alcanzando poco a poco, ¿no? El primero es ver o llegar a la convicción, ¿no?, de que tu hijo realmente no ha muerto, sino que está en otro sitio, que además está muy bien, ¿no? Después otro de los hitos es, además, saber y experimentar de que, bueno, te puedes comunicar con tu hijo, ¿no?, de diversas maneras, aquí, mientras tú estás aquí. Digamos, el tercer hito es entender por qué ha pasado eso, cuál es la razón, cuál es el significado profundo, ¿no?, para qué ha pasado eso. Y el cuarto sería, bueno, ¿y cuál es el futuro, no? Y después, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Sí. ¿Cómo nos encontraremos con ese ser querido? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Sabes? Vamos a ir hablando. José María, le quiero pedir un favor. Creo que usted tiene un ventilador prendido. ¿O algo prendido? No. ¿Allá? ¿No? No. Ah, es que hay un sonido de fondo que me dicen las personas acá que no están escuchando bien. Que hay un sonido de fondo. No sé qué será. Pues en principio no. No. Ok.
O más bien de pronto hablar un poquito más fuerte o acercar de pronto un poquito el computador. Vamos a tratar de, sí, hay varios comentarios que dicen que no se está escuchando bien, otros dicen que sí. No sé, intentaré hablar un poco Ahí está mejor. más fuerte o más. Ahí está mejor. José María, vamos a empezar a hablar de esas experiencias. Usted es un hombre que nos acaba de definir esos puntos que ha venido aprendiendo. Su formación de ingeniero, su formación profesional, más la experiencia espiritual lo han llevado a ser como una combinación entre las experiencias para tratar de darles como un sentido que lo pueda entender un hombre que se ha preparado en el mundo de la academia. El día del funeral de su hijo, y ya hablaremos de esos puntos que usted ha venido descubriendo, el día del funeral de su hijo sucede algo que empieza a indicarle que hay algo más, que no es como nos han contado de que la muerte es el final de la vida. Sí, correcto. En estos sucesos que te comentaba, Cristian, bueno, parece que estén ya programados, parece que estén montados así, pues uno de los primeros es precisamente en el funeral de mi hijo Óscar, ¿no? Yo quiero hablar con el sacerdote, con el cura que va a hacer el responso, que va a hacer para pues de alguna manera, bueno, ver lo que va a decir, ¿no? Y depende, pues claro, depende de lo que fuera a decir, porque ya sabemos que en el tema del suicidio, de la muerte voluntaria, pues la Iglesia ha tenido unas consideraciones un poco fuertes y muy erróneas y agresivas. Bueno, yo quiero hablar con este hombre y bueno, empiezo a hablar y esto antes de que yo hiciera la homilía, ¿eh? Entonces, bueno, él me empieza a decir, lee la carta de despedida que había dejado mi hijo, entonces me dice, no, no, si tu hijo está muy bien, tu hijo es un ángel, además, mira, te vas a poder comunicar con él mucho, porque bueno, mira, entonces me dice, yo hace un año falleció mi hermano, yo me comunico con él de muchas maneras, yo me quedé un poco así asombrado, y digo, pero ¿cómo es eso? Dice, sí, la principal es por sueños me dice muchas cosas, yo digo, bueno, pero ¿y qué te dice? Y dice, bueno, por ejemplo, pues yo quería recuperar unas fotos de su teléfono, pero no había manera claro, no sabía la clave, no sabía la contraseña, la compañía no me la quería dar, no había manera. Y bueno, yo le pedí a mi hermano pues que en sueños pues que me la dijera. Y entonces efectivamente pues me la dice y bueno, pues era la contraseña correcta, ¿no? Con la cual puedo abrir el teléfono y recuperar pues, las fotos, etcétera. Y bueno, me sigue contando pues que además él se había comunicado mediante mediums y que además incluso tenía bastante constancia de que su hermano se había reencarnado en el hijo de una amiga, etcétera. Bueno, y además me dice que está ahí por casualidad, o sea, entre comillas, digamos, ¿no? Que a él no le tocaba estar en nuestro funeral, pero que por una serie de circunstancias que le cambiaron el turno y tal, pues ahí estaba. Bueno, yo, claro, esta, digamos, es el primer hito que a mí me hace un poco replantearme las cosas. Yo creía en la vida después de la muerte, creía en Dios, creía en Jesús, pero venía de la Iglesia Católica, pero no me cuadraban muchas cosas y, bueno, digamos que había cosas que no entendía, pero, bueno, confiaba que si estaban así hechas por un Dios amoroso, pues por algún sentido tendrían. Sí. Y este es el primer hito, ¿eh? Pero luego el Claro, José segundo hito, María, sí, antes de ir al segundo, para colocar un poquito el contexto y la dimensión de lo que usted nos está hablando, usted se encuentra con un hombre de Iglesia Católica, un padre, como decimos nosotros, al menos en sí, nuestro país, un sacerdote, hablándole de que ha estado con medium, que ha hablado con su hermano, que sí. recupera la clave de su teléfono para poder mirar unas fotos que él quería. O sea, estamos hablando de un hombre que tenía una visión muy amplia más allá de ese lineamiento que a veces terminan las creencias religiosas colocándonos a todos, no permitiéndonos ver una realidad. Tiene que ser sorprendente para usted también y tuvo que haber sido porque usted también viene del mundo académico. Claro, claro, sí. A mí lo que pasa que entonces, bueno, me hace pensar, claro, bueno, pues
todas aquellas cosas que te habían dicho, ¿no? Y que a mí no me cuadraban, como por ejemplo, oye, esto de comunicarse con los muertos, pues no se puede hacer, tal, esto es como, ¿sabes? Claro, yo cuando veo esto digo, oye, pero ¿por qué no puede ser? ¿Por qué no me puedo yo comunicar con mi hijo, ¿no? Si Dios es amor, me va a poner alguna pega, no lo entiendo. Además, los santos que dice la Iglesia, oye, que han sido hombres, ¿no? Que realmente han tenido una conexión con Dios adecuada. Oye, han hablado con los vivos, han comunicado, etcétera. Digo, por lo tanto, es de lo más normal. O sea, ese sí, es lo primerito. Este hombre, nosotros, además ya te digo, es un sacerdote que tiene su parroquia, o sea, tiene sus feligreses, es decir, está dentro. Incluso lo hemos entrevistado en el grupo este de ayuda que tenemos, que si quieres luego te comentamos. Siempre de anónimo un poco, claro, tiene que ir de Claro. anónimo porque es verdad que las jerarquías, pues estas cosas no lo ven bien, ¿no? Es como, bueno, digamos, la jerarquía católica tiene la idea de que no, aquí todo tiene que ser a través nuestro, ¿no? O sea, tú comunicarte con tu hijo, no, aquí tiene que ser a través nuestro, que por eso somos los intermediarios, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, digamos, este primer hecho y además este hombre cuando a veces a mí me ha comentado, ¿no? Oye, porque claro, dice, a veces se me hace difícil y tal, ¿no? Estar dentro de la iglesia, tal, y yo le digo, no, tú tienes que estar dentro de la iglesia, porque haces una labor muy buena, porque claro, hay mucha gente que sigue la iglesia, ¿no? Y por lo tanto, tú estando dentro, pues les puedes un poco dar el mensaje un poco más adecuado o mejor, ¿no? Que si estuvieras fuera, ¿no? Es decir, tienes acceso a gente que, bueno, les puedes un poco ayudar, sobre todo ayudar a esto, ¿no? A los que hemos perdido pues un ser querido en estas características, pues bueno, es muy importante que pueda haber un poco más de comprensión, ¿no? No solo el hecho de Sí. decir, no, bueno, está en el cielo y ya está, ¿no? Eh, Sí, se quiere saber más. desmitificar esa idea, José María, cambiar esa creencia que era real y que sigue siendo real en muchas partes, y es el pensar que a veces, eso se lo preguntaba al padre Pablo Dors cuando estuvo con nosotros, él es asesor cultural del Papa Francisco, y yo le decía precisamente eso, le decía a Pablo, cómo es posible entender que un Dios de amor, en el cual yo no creo en el Dios vengador, sino en un Dios de amor, cuando alguien decide terminar con su vida, inmediatamente se hace una exclusión, como si ya no fuera hijo de Dios, entonces ahora no tiene derecho a que sus restos reposen en un campo santo porque alguien aparece y dice que no es merecedor. Eso fue lo que inicia esa conversación suya con este sacerdote. Claro, efectivamente. Esa creencia. Y esto es una imposición de la Iglesia que no sé de dónde la ha sacado. Se lo sacó además. Bueno, sí, hay una historia, o sea, yo la explico porque está ahí. Es decir, los primeros. En el principio del cristianismo, igual que la reencarnación era una cosa que, que todos los cristianos aceptaban, pues lo mismo con la muerte voluntaria. Era una cosa bastante normalizada. eh, Llega un momento, uno de aquellos primeros siglos, no sé si coincide más o menos con el tema de la reencarnación, cuando hacen, digamos, la religión un poco más oficial, ¿no? Entonces, como habían algunos cristianos, es verdad, que se habían suicidado porque querían ir ya a la otra vida directamente, ¿no? Entonces, en vez de explicarles, ¿no? En vez de decirles, oye, no, si se está muy bien y en esta vida estás sufriendo, pero bueno, esto es por un motivo, tú estás aquí, lo has decidido tú, para una experiencia, para una enseñanza y no pasa nada, esto es un videojuego, pues no te tienes que ir antes porque has venido para eso, para jugarlo, por lo tanto, en vez de explicarles esto, pues hicieron algo que se ha hecho muchas veces en muchas culturas y que la iglesia usa mucho, que es usar el miedo. En vez de usar el El amor, ¿no? miedo. Usar el miedo. Entonces el miedo es, no, que si te suicidas va a ser el infierno directo, no, que si te suicidas estás traicionando la vida que te ha dado Dios, ¿no? O sea, en vez de explicar desde el amor, no, lo hicieron desde el miedo. Y eso pues siguió y bueno, y por eso, digamos, todavía ya cada vez menos, pero aún subsiste. Eh, yo siempre digo, pero si Jesús en realidad se suicidó, o sea, porque, o sea,
él no lo hizo por su mano, pero él sabía que lo iban a matar, o sea, y dijo, es la voluntad de mi padre, tiene que ser así. Él había estado huyendo pues durante mucho tiempo y todo estaba montado para que no lo cogieran, no le hicieran nada, pero llega un momento que él ya dice que nadie intervenga y se queda donde se tiene que quedar y le dicen, oye, pero vete y tal, te van a coger, se lo dice su familia, se lo dicen sus allegados y él dice, no, no, tengo que quedarme aquí porque es la voluntad de mi padre, por tanto, bueno, o sea, sé que me van a matar, pero ¿sabes? Tiene una trascendencia, tiene una explicación, es decir, el suicidio y en el mundo espiritual, pues es verdad que algunos autores pues lo tratan también mal, porque bueno, porque siempre están con el tema de no, pero esto es que se han equivocado, ¿no? Siempre se han equivocado. Bueno, a veces se han equivocado y a veces no se han equivocado, porque es un pacto que ya estaba así hecho para una serie de aprendizajes, de experiencias, para los que quedan y para ellos, ¿no? Es decir, y hay evidencias, hay casos, ¿no? A través de expresiones de mediums, o sea, de seres del otro lado, a través de regresiones, ¿no? Que se ve, pues, oye, por ejemplo, es que esto además están ahí, los datos están ahí, ¿no? Si tú coges todas las regresiones de Michael Newton, por ejemplo, que es una de las fuentes, ¿no? Sobre el tema del suicidio, pues hay casos que efectivamente te dice, no, porque sí es verdad, vi que no había sido la mejor elección, tampoco pasa nada, pero, o sea, tampoco que te castiguen ni pasa nada, pero bueno, es verdad que podía haber cogido otra elección y tal, y en cambio hay otras que te dicen, no, no, esto estaba más que pactado, o sea, esto ya vinimos aquí sabiendo que tu hijo, se iba a suicidar para que entonces tú hicieras no sé qué, hicieras no sé cuánto. Con un propósito de amor, en medio Claro, del claro, dolor, un propósito de efectivamente. amor. Efectivamente, porque además no hay que olvidar que efectivamente esta vida no deja de ser más que un videojuego, por tanto aquí no muere nadie, nadie le pasa nada y solamente pues es una experiencia, con lo cual pues no José tienes otra. María, por mi inquietud, por mi inquietud. Y seguramente las personas que nos están acompañando también aparece esta necesidad de preguntarle, ¿siempre pensó lo mismo? O sea, hasta antes de que sucediera la despedida o la partida o la trascendencia de su hijo, ¿pensaba igual? ¿Un Claro, antes, ingeniero? no, a ver, yo era ingeniero efectivamente y bueno, era muy racional, pero yo, es decir, siempre había, bueno, yo primero estaba dentro de la Iglesia Católica y era incluso muy estricto, ¿no? O Pero sea, luego cuando dice estricto era que de ese fanático, lineamiento hasta casi fanático. fanático Es podía bueno decir. hacer ese énfasis porque a Sí, veces sí, nos identificamos nosotros con este tipo de situación. O sea, era el que iba a los diferentes cultos, bueno, o misas, como querramos llamarlo cada uno, y era muy aferrado esas creencias que nos fueron a sí, nosotros claro, claro. educando. Lo que pasa que entonces, bueno, yo siempre había sido muy inquieto y había cosas que no me cuadraban, ¿no? Esto cuando, por ejemplo, oye, pero Dios es un padre muy bueno y tal, pero si te portas mal vas al infierno para toda la eternidad, para toda la eternidad. Yo decía, esto no puede ser, o sea, si aquí, oye, los padres, si tu hijo te hace algo malo, pues a lo mejor lo castigas, a lo mejor le reprendes, a lo mejor, pero para toda la vida, para toda la eternidad lo vas a tener castigado, o sea, no, eso no tiene sentido. Si no lo van a hacer los padres de aquí, lo va a hacer un padre, ¿no? El padre lo va a hacer. No, esto, yo decía, esto no puede ser, ¿no? O cosas como que no, es que tiene que morir su hijo y sufrir su hijo para que se nos perdone a todos. Que ser más sádico, ¿no? Que tiene que su hijo tal, o sea, es que no tenía sentido, ¿no? Y luego, por lo tanto, yo llega un momento que, bueno, toda esa parte, digamos, me aparto de esa parte y me quedo con la parte que a mí, que realmente yo Le siento. vibraba. No, oye, Dios es todo amor y tal, y toda esta parte no, esta parte que están contando no es así. Esto se lo han sacado ellos, se lo han inventado y tal. Eh, pero quiero decir, ya no profundizaba más, ¿no? Decía, bueno, pues oye, pues cuando nos muramos, pues bueno, sí que estaremos bien y tal, pero ya no profundizaba más, ¿no? Era una cosa, y es verdad que al principio, claro, lo del tema este del suicidio siempre te queda ahí, y al principio, cuando pasa lo de mi hijo, pues
me llegan, digamos, te llegan esos sentimientos, esas vivencias de incluso vergüenza, ¿no? De decir, ostras, pero esto, porque la gente no lo dice, ¿no? Es como vergonzoso, tu hijo se ha suicidado, pues no sé, qué cobarde o qué valiente, no sé. Todos esos sentimientos que a mí también me llegan al principio, pero que yo luego digo, pero bueno, esto no tiene ningún sentido, es decir, no tiene ningún sentido y, claro, los sucesos, pero ya te digo, ahí me quedaba, ¿no? O sea, mi desarrollo espiritual había sido hasta ahí. Yo seguía con mi vida, con mis hijos, felices, de familia, mi trabajo, tal, bueno, bien. A raíz, claro, a raíz de lo de mi hijo, pues eso, ¿no? La situación se vuelve completamente dramática, pero estos eventos, que nos hemos quedado en el primero, ¿no? Si te parece, seguimos, Sí, sí, o señor. bueno, Sí, lo que señor, tú por favor. creas, ¿no? No, vamos muy. Es que quería como darle esos énfasis para ir conociendo, porque es que aquí tenemos al frente de nosotros un hombre formado en la academia, ahora usted nos complementa, religioso por formación, que vive esta experiencia, se encuentra con un padre de una iglesia, un sacerdote que le dice, no es así, usted ya viene con esa intuición con esa vibración que le dice yo no estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, se encuentra con un padre que le dice no, eso no es así, y empieza su búsqueda. Claro, pasan otros dos hechos fundamentales, que además todo pasa muy rápido. Después, muchas señales de mi hijo, ¿no? De estas típicas señales, que se te enciende la tele, las piedras se te ponen en marcha, una foto suya se pone a girar en el marco, el globo suyo pues se te acerca, empiezan a chocar animales, o sea, pájaros en la ventana, sale un ratoncillo ahí que nunca había salido y sale además de día, se pasea de día, en fin, no caen las trampas hasta que al cabo de un mes, cuando... Bueno, pasan muchas señales de este tipo y el tercer hecho es que mi mujer empieza a leer libros de tema espiritual, ¿no? Que yo, claro, cuando los veo alguno, por ejemplo, pues uno concretamente es el de Michel Newton, ¿no? Cuando empieza a explicar la vida entre vidas y todo lo que explica la gente, ¿no? Cuando en esa parte, cuando está en el otro lado, ¿no? Y yo digo, pero bueno, esto, pues, ¿de dónde la ha sacado? No, esto no puede ser, a ver, ¿sabes? No nos mareemos. Una cosa es que hay después de la muerte, pero esto de dónde lo saca, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, claro, yo empiezo, pues eso, a buscar fuentes. Digo, bueno, ¿y quién es este Newton, no? ¿De dónde ha salido? En fin. Y empiezo a buscar, entonces ahí aplico, digamos, mi faceta de ingeniero, sobre todo la parte, yo diría, más matemática y de probabilidad, ¿no? Yo era un ingeniero que a mí lo que más me gustaba era la parte de matemáticas, la parte de probabilidad, la teoría de probabilidades, la Probabilidades. estadística. En esa parte era muy bueno, sacaba matrícula, fue el número 1 de la promoción. Pero esta parte nunca la apliqué en mi trabajo. Yo me he dedicado siempre a consultoría de empresas y tal, y esa parte no la aplicaba. Hasta que llegó esto. Y entonces dices, mira, para eso. O sea, entonces ves que la vida todo tiene un porqué, todo Sí. está hecho, ¿no? Nos lo hemos montado, ¿no? Nos lo hemos planificado para que todo encaje. Bueno, pues a raíz de ahí yo empiezo a aplicar eso, la teoría de probabilidades, a decir, pero a ver un momento. Es verdad que aquí parece que hay evidencias, parece que hay datos, ¿no? Que apuntan a que hay vida después de la muerte, pero a ver qué datos son, de dónde vienen, esto es fiable, son pocos, son muchos, ¿no? Empiezo a ver un poco. Y claro, efectivamente, empiezo a darme cuenta, bueno, empiezo a aplicar eso, cosas que yo ya tenía en mente, como por ejemplo, en la vida todo es probabilidad, no hay nada seguro, 100%. Lo único seguro, te diría, son las matemáticas, porque es una cosa que tú te defines, y entonces, con unas reglas que te defines, pues obviamente, si defines la suma de los números, pues 2 más 3 será 5, y eso nadie te lo puede discutir, ¿no? Pero todo lo demás, realmente, toda la ciencia, realmente es probabilidad al final. Hay unas fórmulas que se ve que los hechos las corroboran, ¿no? Las corroboran porque, bueno, pues Newton dijo, oiga, mire, la atracción que tienen los cuerpos se basa en esta fórmula y la velocidad de los cuerpos y el desplazamiento cumple estas fórmulas y tal. Y eso se ve que se cumple. Se ve que se cumple hasta que llega alguien
y te saca una teoría nueva, como y te dice, bueno, sí, se cumple, pero si la velocidad es muy alta, muy alta, muy alta, que se acerca al tope, que digamos que es la velocidad de la luz, ya no se aplica esta fórmula, ya cambia el tiempo cambia, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente luego lo comprueban que es así, es decir, esa fórmula era válida en un entorno determinado, pero en otro entorno, cuando las velocidades son muy superiores, pues ya no se cumple, ¿eh? Y los hechos luego lo empiezan a demostrar. Aquí viene primero la teoría y luego vienen los hechos. Muchas veces viene al revés, primero vienen los hechos y luego viene la teoría. La ciencia funciona así. Por ejemplo, pues hace un par de siglos pues hubo un médico austriaco con un nombre un poco raro, pero fue el primero que dijo, que observó que cuando los médicos se lavaban las manos un poco a fondo, bastante a fondo, las infecciones en los pacientes que trataban decaían muy grandemente, cosa que si no, las circunstancias normales habían muchas enfermedades, muchas muertes por infección de los que estaban tratando, ¿no? Y él empezó a aplicarlo incluso en sus hospitales y tal, pero claro, no sabía por qué, solo sabía que tomando datos y comparando un hospital con otro y comparando los que se lavaban con los que no, los datos le decían eso. Pero claro, la comunidad científica se le echó encima. Pero bueno, ¿usted cómo puede decir esto? ¿Qué pruebas tiene? Mire, tengo los datos. No, pero esto no tiene ninguna lógica. A ver, explíqueme por qué. No sé por qué, pero los hechos son eso. Bueno, este hombre acabó mal, acabó en un manicomio, repudiado por todo el mundo y tal, hasta que un siglo después, Pasteur, que fue el que descubrió los microbios y tal, pues le dio la razón. O sea, explicó esos datos que había tomado él, explicó, digamos, científicamente, entre comillas, es decir, bueno, esto que decía este hombre es porque al lavarte las manos adecuadamente, pues los microbios se eliminan mucho más que si te las lavas poco. Por lo tanto, obviamente la explicación es esa. Él no sabía la explicación, pero los datos estaban ahí. Luego hay muchas otras ramas de la ciencia, por ejemplo, la economía, la política, que se basan en estadísticas. Ahí las fórmulas no son unas fórmulas, digamos, físicas, ¿no? La ley de la oferta y la demanda no es una ley física, es una ley que se basa en la observación, porque se ha observado que cuando hay pocas unidades de un bien, el precio sube, normalmente. Eso es una observación, se basa en datos. Bueno, pues aquí lo mismo, hay muchos datos, y ahora si quieres podemos verlos un poco, Sí, sí, muchos señor. datos, muchas evidencias que apuntan a que hay una continuidad de la vida después de la muerte, ¿no? Y esos datos están ahí. Y por tanto hay una probabilidad pues muy grande, ¿no?, de que eso sea así. Además, yo los catalogo en diversos grupos, hago como 19 grupos, ¿no? Pues, un grupo puede ser las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, eso es un grupo. El otro grupo son las señales que los seres queridos fallecidos hacen a los supervivientes, ¿no? Cada uno de estos grupos tiene ya su probabilidad bastante alta porque se basan en muchas evidencias, que alguna puede estar mal. Yo digo que, como todo en la ciencia, ¿no? Hay descubrimientos que a veces son erróneos, hay teorías que a veces son erróneas, pero en global, digamos que la mayoría de datos apuntan a eso. Por ejemplo, tú estás convencido de que existe el planeta Mercurio. ¿Por qué? Tú no has estado ahí, tú no lo has visto, tú no lo has tocado, tú no tienes una evidencia directa, pero sí que tienes evidencia de científicos que han tomado datos, han tomado muestras, han tomado mediciones, y tú te las crees porque dices, bueno, no me van a engañar todos los científicos, ¿qué sentido tiene que me engañen, no? Uno se podrá haber equivocado, pero que se equivoquen todos o que todos sean tontos o que, ¿sabes? Pues, hombre, no es lo más probable. Por tanto, tú aceptas de que existe el planeta Mercurio, ¿no? Y, bueno, le das una probabilidad pues alta y lo das por hecho. Bueno, pues aquí lo mismo, es decir, los datos, las evidencias que hay de estos 19 grupos, entonces, aplicando probabilidades, por ejemplo, aunque cada uno no tuviera una probabilidad muy grande, es decir, si cada uno de los 19 grupos, por ejemplo, solo tuviera una probabilidad de que ese grupo te explique la supervivencia de la vida después de la muerte de un 20%, ¿no? Las probabilidades siempre se habla de 0 a 100, ¿no? El 0 es no hay ninguna probabilidad, el 100% es hay todas las probabilidades del mundo, ¿no? Por ejemplo, pues si tiras un dado, ¿no?, del 1 al 6, pues la probabilidad que te salga un número del 1 al 6 es el 100%, que seguro que te sale un número, ¿no?, del 1 al 6. La probabilidad que te salga el 7 es el 0.
Y bueno, a partir de ahí la probabilidad de que te salga un número pues será 1 dividido entre 6, porque tienes una probabilidad entre 6 posibles. Bueno, esto sería la base. Bueno, pues si cada uno de estos grupos solo tuviera un 20% de probabilidades de que te explica la vida después de la muerte, la probabilidad de que al menos uno de estos 19 te lo explicara sería, haciendo el cálculo, que es una simple multiplicación del inverso, sería del 98%, ¿sabes? De que realmente, porque no hace falta que todos te lo prueben, basta con que uno te lo pruebe, ya tienes la prueba. O sea, no hace falta decir, no, es que todos me van a probar que hay vida después de la muerte. No, solo con que me lo pruebe uno ya tengo la prueba. Es aquello de los mirlos blancos y negros, ¿no? Que no, para demostrar que no todos los mirlos son negros no hace falta que encuentre muchos blancos. Aunque encuentre solo uno, ya me prueba que no todos tienen que ser negros a la fuerza, ¿no? Pues esto es lo mismo, quiero decir. Y por tanto, cada uno de estos grupos, hombre, la probabilidad del 20% pues es bastante baja. Muchos le darías seguramente si los conoces, ¿no? Porque muchas veces es que se desconocen, ¿no? Para mí uno de los regalos, claro, yo a través de estas evidencias, obviamente entonces mi percepción cambia, ¿no? A partir de ahí que digo, la vida es una porquería y tal, digo, no, esto, la vida es maravillosa, la vida con mayúsculas, ¿no? O sea, la existencia es magnífica. Dios, el universo, nosotros nos hemos dado algo realmente fantástico. Es decir, aquí nadie muere, tus seres queridos evidentemente tampoco, el amor que tienes con ellos es profundo y es para siempre. Además, estás aquí como en un videojuego para experimentar, no pasa nada, nadie te juzga, tú decides realmente lo que quieres hacer. Aquellas cosas que yo no entendía, que decía, ¿cómo Dios tan amoroso puede permitir que a los niños les pasen cosas malas y que haya guerras y tal? Que no lo entendía, pero de alguna manera confiaba, decía, bueno, pues si lo ha hecho por algo será, ¿no? Por algo será, no lo sé. Claro, ahora ya lo entendía, ¿no? Es que esto solo es un juego, es una reencarnación que tú has decidido ese sufrimiento que en realidad no es real para una serie de experiencias y de aprendizajes que tienes que pasar y no pasa nada. Que además te ponen unos guías, unas ayudas para que te ayuden, que además nadie te juzga y que además como uno de los últimos regalos ya te han dado aquí evidencias en esta vida, te han dado evidencias físicas para que tú vayas descubriendo esto. O sea, no hace falta que llegues, no hace falta tener, está muy bien, ¿no? Que tengas un convencimiento, que tengas una experiencia espiritual, todo eso está muy bien y seguramente la podrás tener si empiezas por estos caminos, pero ya está montado este universo para que tú puedas ir descubriendo eso. Y cada vez más, la ciencia, además, si entramos un día, si quieres, un poco más en detalle, cada vez más la ciencia está llegando al convencimiento de que tiene que haber un ser supremo que haya creado todo eso, ¿eh? Así es. Claro, es decir, por eso, fíjate, los últimos 100 premios Nobel de física, el 90% son deístas, o sea, creen en un ser supremo, no necesariamente en el Dios que te han explicado en la religión X o Y, sino que eso no es por casualidad, o sea, que alguien lo tiene que haber creado. Porque, bueno, por ejemplo, la teoría del Big Bang nadie la ha podido refutar y es una teoría cada vez más consolidada, es decir, el universo salió de la nada, salió la materia, el tiempo y el espacio, de no haber nada a empezar a ver. Claro, entonces alguien lo tiene que haber activado eso. Claro. Y después, bueno, todo el montaje del universo, de la vida y de la evolución de los seres más complicados de la vida, todas las casualidades, todo como está perfectamente encajado, que las probabilidades de que eso sea por azar son tan pequeñas, o sea, son más pequeñas que todos los átomos que hay en el universo. Es como si cogieras varios millones de universos juntos y tú dijeras, mira, voy a fijarme en un átomo de uno de estos millones, en un átomo, ¿eh? Y tú por casualidad vas a acertar ese átomo. Es que esas son las probabilidades de que esto haya pasado por azar. Es que José María, yo imposible, ¿no? le hago esta pregunta, usted nos hizo el comentario así rápido, pero le voy a pedir un poquito más de contexto porque creo que es muy importante tanto para comprender como comunidad cómo una persona que viene del mundo de la investigación, de los datos, de los números, de la ciencia, empieza a comprender que hay algo más después de la vida. Aunque era inicialmente en su vida una percepción o una idea, una intuición, pero usted dijo hace un ratico atrás, empiezan las manifestaciones de mi hijo. Cuéntenos, por favor, cuáles fueron
O sea, usted las enumeró rápidamente, pero ¿cómo se dieron? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo poder comprender y cómo ustedes mismos, seguramente en su hogar, empiezan a darse cuenta, aquí hay algo que nos está diciendo que su hijo le está diciendo, yo sigo bien y estoy vivo? Sí, correcto. Bueno, señales pues hemos tenido muchas y seguimos teniendo, ¿eh? Seguimos Siguen teniendo. teniendo. Pero al principio, pues que además suele ser bastante normal, ¿no? En las personas y con hijos pasa mucho, es decir, las señales estadísticamente, yo siempre voy un poco a los números, se habla de que el 30% de las personas que han perdido a un ser querido fallecido tienen algún tipo de señal o por lo menos se dan cuenta, ¿no? Porque muchas veces no quieren verlas, ¿no? O no estás abierto a verlas. Pero los que ha sido un hijo, las estadísticas te hablan de hasta el 75%. Bueno, nosotros en el primer mes pues tenemos muchas, pues bueno, te explicaba, las podemos agrupar incluso por tipos, ¿no? O sea, de tipo de aparatos eléctricos, que esto es algo que usan mucho, pues bueno, las luces que se te encienden y se te apagan, ¿no? Una luz que tú has apagado y se te vuelve a encender, ¿no? Y la vuelves a apagar y se te vuelve a encender, la televisión que se enciende sola o el ordenador suyo que se enciende solo cuando su madre se acerca o una aspiradora que se pone en marcha, ¿sabes? Estos solían... luego hemos tenido más, ¿no? Incluso de aparatos de estos que, Que se tipo que te dan encienden solos. informaciones, pues que tú le preguntas y te dicen unas informaciones que dices, bueno, esto, por casualidad, esto parece que me lo haya dicho mi hijo, está muy claro. En fin, luego, pues comportamientos de animales extraños, ¿no? Es decir, nos chocan 3 palomas con el cristal en cuestión de 2 o 3 semanas, cuando en 20 años aquí nunca había chocado ninguna y después de ese tiempo nunca ha vuelto a chocar ninguna. O sea, chocaban, se quedaban un rato y luego seguían, ¿eh? No les pasaba nada, pero ahí estaban. Libélulas y mariposas que se te ponen en la mano, ¿sabes? Ese ratón pequeño que nunca habíamos tenido un ratón aquí dentro del piso. Además, es un ratón que solo se veía de día. O sea, los ratones normalmente se ven de noche, ¿sabes? Cuando está todo tranquilo. No, este ratón salía, se paseaba un poquito y luego ¡pum!, desaparecía, ¿no? Y le poníamos trampas, no cayó en ninguna, ¿no? O sea, y un globo, un globo que teníamos conmemorativo de mi hijo de su primer cumpleaños, que se empieza a mover solo y se nos viene al lado, ¿no? Y le dices, bueno, pero has venido al lado mío, pero al lado de mi otra hija no vas, y entonces va y se coloca al lado de mi otra hija, en fin. Una foto suya que empieza a girar dentro del marco, ya toda la vuelta. Las cenizas suyas que estaban en casa de repente un día pues, se ponen calientes, así porque sí. Bueno, la puerta de la entrada que oímos que se abre y que se cierra. Después otro día la vemos abierta, la cerramos y al cabo de un rato vuelve a estar abierta. O sea, en fin, muchas. Bueno, el olor suyo, olores característicos suyos, O sea, todas las manifestaciones ustedes sueños, las recibieron, José María. sí, Todo el tiempo. fotos que caen, o sea, hemos tenido muchas, y luego hemos tenido a petición, que digamos, ¿no? A petición son luego ya cuando, porque es uno de los métodos de comunicación, yo digo, el primer método de comunicación son las señales. Es el más fácil porque no requiere, digamos, intermediarios, es un método que además ellos hacen normalmente al principio para decir, que yo no me he ido, que estoy bien, que estoy por aquí, ¿no? Porque de otra manera te cuesta a ti captarlos y eso es algo que ellos pueden hacer, lo que se observa. Y después incluso hay las que son a petición, es decir, que tú le pides cosas, ¿no? Nosotros llega un momento que le pedimos, oye, te voy a pedir plumas porque he visto que es una cosa típica. Entonces, bueno, nos empiezan a salir plumas por todos los lados y en los sitios más insospechados, sitios que dice, pero ¿cómo ha llegado una pluma aquí? Dentro de casa, en fin. Hasta, bueno, ahí hay muchas historias, ¿no? O cosas más complicadas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo le pido una vez, quiero ver un monopatín verde, ¿no? Porque a él le gustaban mucho los monopatines y el verde es su color preferido, ¿no? Pero dices, ostras, pues esto va a ser un poco difícil, pues claro, los monopatines, yo tampoco salgo mucho de casa, los monopatines, su color está en el reverso, o sea, cuando los ves por la calle no le ves el color, ¿no? Ves digo, va a ser muy difícil, pero en fin, yo se lo he pedido, a ver. Oye, pues al cabo de una semana o así,
vamos a casa de mi cuñada, que hacía tiempo que no íbamos a esa casa, bueno, me sale mi cuñada y me dice, mira tu sobrino lo que le hemos comprado, y me sale así con un monopatín de color verde, Verde. o sea, que me lo enseña así, y digo, ostras. Y entonces luego me dice, mira, y además le habíamos comprado otro monopatín diferente, pero nos dijo que no, que tenía que ser ese. Que, o sea que bueno, quiero decir eh, que señales, pues hemos tenido muchas. Y después, bueno, pues cuando hablas con la gente vas viendo que es una cosa bastante común, que le ocurre a muchas personas y que además, como tienes la posibilidad, ¿no?, de pedirlas, ¿no? No siempre se te van a ocurrir cuando tú las pidas, en el momento que tú las pidas, porque claro, aquí lo importante es la misión que tienes que hacer tú aquí en esta vida, y esto es lo importante, la misión para tu alma. Lo otro, pues mira, pero bueno, si es una cosa que no interfiere, que incluso va bien, pues te lo van a dar. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Si es tu hijo, pues puede ser bastante normal. Así que sí, esa es una de las cosas que pasan Sí, José últimamente. María, yo le hago esta pregunta. ¿Recuerda ese sentimiento que llega a su vida en el momento en que su hermana le enseña ese patín verde? Hay una emoción que lo invade, hay algo que lo mueve, que yo diría es como esa conexión inmediata con su hijo. ¿Se vive ese momento? Claro, 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 claro. Digamos, las cosas físicas eh, son como un complemento, ¿no? Es decir, tú tienes, mm, al final lo importante es verdad que es el sentimiento, que es eso que tú sabes, esa conexión, ¿no? Ese Dios que Sí, tú llevas dentro, que tú sabes que eso es así, no sabes explicarlo por qué, pero sabes que es así. Pero las cosas físicas es una ayuda que nos han puesto aquí, que nos hemos puesto, que de alguna manera te refuerza eso, ¿no? Te refuerza y te da, ¿sabes? Te da una emoción, claro, digamos, añadida, ¿no? Añadida y, claro, porque es algo muy tangible, ¿no? Muy tangible y además, para depende de qué personas, que siempre a veces dudan más, yo cada vez dudo menos, porque bueno, la probabilidad es eso, aquí en esta vida no estás seguro de nada, porque es parte del juego, ¿no? Si lo supieras todo ya no tendría gracia, ¿no?, la experiencia esta. Entonces, siempre hay un poco de duda, pero claro, es verdad que cuanto más sabes, es como decía Pasteur, ¿no? Un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha te acerca, es decir, cuanto más vas viendo, más estás seguro, ¿no? Pero digamos que para ciertas personas pues les ayuda más, ¿no? Porque todavía tienen más dudas, todavía, ¿sabes? Es como no puede ser, no puede ser, no sé, dentro pues de mi familia pues también, ¿no? A lo mejor pues mi mujer pues a veces, ¿sabes? Claro, una madre pues le cuesta más a veces, ostras, pero, ¿sabes? No sé, siempre, y si no es así, y si no tal, pues claro, esa parte física, ¿no? Esa parte que lo ves ahí, ¿no? O que ya digo, que la Alexa le hemos preguntado, oye, Oscar nos quiere decir algo y nos dice, pues Oscar quiere comunicarse con vosotros de manera telepática y tal, ¿sabes? ¿sí? Cosas así, ¿no? Que lo tenemos grabado y pues claro, es verdad Ay, que Dios. te emociona, te ayuda y, y a determinadas personas les puede ayudar más, ¿no? Porque de alguna manera, no sé, bueno, cada uno tiene su camino, eso ya lo sabemos, cada uno tiene su experiencia y, y a unos les pueden ayudar más que a otros. Pero en general, por lo tanto, es bueno conocerlas, es bueno saberlas y además yo creo que están puestas ahí a propósito, es decir, el que diseñó este universo, Dios o nosotros, o si crees que fue Jesús, el Hijo Creador que creó el universo, es igual, pero el que lo haya creado, ¿sabes? Lo ha creado muy inteligentemente porque le ha puesto, lo ha hecho muy complicado y lo ha hecho de manera que tú vas descubriéndolo. Es como tú estás dentro del videojuego y se te permite ir entendiendo cómo está hecho el videojuego. Cada vez más, porque cada vez la ciencia es verdad que cada vez entiende más. Y yo al principio, en mis tiempos anteriores, que siempre tenía la cosa de decir, pero llegará un día la ciencia que contradecirá, o sea, estará en contra de mis creencias
mi sentimiento de que hay un Dios ahí y tal, estará en contra. La ciencia, claro, cada vez veo más y se ve más que es al revés, que la ciencia cada vez Acerca. te corrobora más esto, porque está hecho así, es una ayuda que nos hemos puesto, que nos han puesto, pues por lo tanto usémosla, ¿no? José Usémosla. María, usted ha dicho repetidas veces en esta entrevista algo, nos ha dicho muchas cosas lindas, y hay una que ha repetido, esto es un juego, Sí, esto es un juego. ¿Cómo nosotros, y le transmito esta pregunta porque usted es un hombre estudioso, investigador, analítico, que ha despertado también la sensibilidad que seguramente siempre ha estado con usted, pero viviendo estos procesos pues aflora, se hace más evidente. ¿Cómo poder nosotros o cómo puede una persona que está atravesando el despedir a su hijo o a su pareja con la cual soñaba construir un mundo a futuro y partió, bueno, despedir un ser amado nunca será fácil, siempre tendrá ese complejo, pero cuando se interpreta de la manera como usted lo ha interpretado, producto de que ha conocido eh, a través de su investigación que esto es un juego, ¿cambia esa realidad cuando aparece, José María? claro, cambia radicalmente, porque si es un juego es como cuando tú vas a un parque de atracciones, ¿no? Que cuando estás eh, en la montaña rusa bajando, pues a lo mejor tienes una sensación de angustia, uy, que me voy a caer, ¿no? Pero luego, bueno, te das cuenta de que no pasa nada, que no te va a pasar nada, que simplemente, pues, bueno, has pasado mal a lo mejor un momento, pero luego dices, oye, qué divertido, que ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Cuando llegas a esta percepción, claro, cambia todo, es decir, además es un juego, bueno, pues que tiene un tiempo determinado, y que cuando se acaba el juego, pues vuelves a jugar otra vez y desde luego vuelves a jugar con tus seres queridos, ¿no? Porque Sí, además lo que también se observa, se ve, es que normalmente los que son muy cercanos en tu familia y además han tenido unas vivencias, digamos, muy extremas, suelen ser almas con las que tú vas aprendiendo y evolucionando de manera continuada. Por lo tanto, porque claro, para hacer ciertas cosas, esto es como para hacer una película, ¿no? También el símil es hacer un videojuego, una película, una obra de teatro, pues claro, un actor para hacer un papel dramático importante quiere tener actores a su lado con los que se entienda, ¿no? Porque si no, no va a conseguir esa vivencia, ese realismo que requiere. Por tanto, si tú aquí has tenido un hijo que se te ha ido, digamos, antes de lo que es lógico que se fuera, ¿no? O es lógico con tu pensamiento, pues, hombre, eso es una experiencia muy fuerte. Eso eh, no va a ser cualquiera, quiero decir, el que se preste a eso, lo normal es que sea ya una de las almas, digamos, de tu grupo de almas, podríamos llamarlo, o de los que de alguna manera eh, vais evolucionando más próximos y por lo tanto lo más normal es que sigáis ese aprendizaje en otras vidas, en el periodo entre vidas, pues juntos, porque por eso habéis escogido ese papel tan extremo como es pues, la pérdida de un hijo, ¿no? Eh, por lo tanto, sí, claro, las personas un poco, si a partir de estos, simplemente lo que yo diría es que estén un poco abiertos, es decir, el tema es, y nosotros por eso, junto con otro padre, fundamos el grupo este de ayuda porque nos dimos cuenta de que en los grupos de ayuda, nosotros, mi mujer y mi hija habían ido a grupos de ayuda al suicidio, ¿no? Grupos de ayuda de duelo. Esta parte espiritual la toca un poco en general, ¿no? La mayoría toca un poco, incluso hay algunos que son contrarios a ella, ¿no? Que te dicen, no, esto no se puede decir porque es, como alguno me decía, dar falsas esperanzas a la gente. sí, Bueno, falsas esperanzas lo dirás tú, déjalos. Aquí ya nadie dice que esto sea lo que tienen que hacer, simplemente que tengan la posibilidad de escucharlo y luego cada uno escuchar, seguirá su sí. camino, pero por lo menos que Si, estén abiertos, que digan, si la oiga, creencia se lo permite, José María, porque es que claro, hay que recordar eso, ¿no? Cuando las creencias han tomado la vida de las personas y son tan fuertes,
y lógicamente la persona, y lo voy a decir de una forma muy respetuosa porque jamás diría algo para ofender a nadie, pues como que pensar le cuesta así como que un poquito de energía, entonces mejor no la invierto. Es decir, no quiero investigar, no quiero profundizar, no quiero leer, no quiero, sino simplemente me quiero quedar con lo que ya tengo y no me doy la apertura que es lo mínimo, porque yo por lo menos le digo a la gente siempre que me escucha cuando hago mis intervenciones, José María, yo les digo no me crean, pero no me crean nada de lo que yo estoy diciendo, pero por lo menos verifíquenlo. Claro, claro. Es lo menos que uno puede hacer. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que muchas personas, pues como dicen, la verdad te tiene que llegar, no tienes tú que irla tanto buscando, tiene que estar preparado, ¿no? Sí, Por lo tanto, no se puede forzar, pero lo que sí que es cierto que es las personas que han perdido un hijo, las personas que han perdido un ser amado muy cercano, una pareja, un padre con el que tenían una relación muy próxima, ¿no? Claro, esas personas es que necesitan eso, o sea, esas personas sí que no se pueden. Si se quedan sin hacer nada, su duelo se complica, es decir, porque eso que te dicen a veces, no, tú tienes que seguir adelante, tienes otros hijos, sigues adelante, olvídalo y sigue. No, eso es imposible, lo vas a cerrar en falso. Tú eso no puedes olvidarlo, eso te va a quedar ahí. Por tanto, tienes más necesidad de abrirlo. Es decir, yo entiendo, yo todo esto que digo, oiga, estaría muy bien que todas las personas lo supieran y tal, porque bueno, se tendría que estudiar en los colegios, ¿no? Esto es ciencia, sí, pues hombre, se debería estudiar, pero no desde el punto de vista de la fe, te tienes que creer esto porque te lo digo yo, porque te lo dice un cura. No, verifícalo, como dices tú, Cristian, verifícalo, ¿no? Vívelo, compruébalo. Yo entiendo que muchas personas pues dicen, bueno, oye, no me quiero preocupar, no quiero calentarme la cabeza. Bueno, no es su momento, ya les llegará cuando les tenga que llegar. En esta vida, en otra, ya les irá llegando. Pero claro, las personas que han perdido un ser querido, un hijo y que están desesperadas porque yo he pasado por eso, ¿no? Entonces, sí que lo necesitan más. Es personas, es claro. que ya han decidido eso para eso, o sea, ¿por qué ha muerto su hijo? Eso ya está pactado, eso es una de las principales razones, eso está ahí. Y esa persona, su alma está preparada, porque si no, no hubiera elegido esa circunstancia tan extrema. O sea, las almas no se equivocan. Cuando venimos aquí tenemos mucho asesoramiento, aparte que ya sabemos, pero tenemos mucho asesoramiento de guías, etcétera. O sea, si tú vienes a tener una experiencia extrema es porque tu alma sabe que está preparada para poderla afrontar. Por tanto, es bueno ver este paso. Y simplemente te tienes que abrir y decir, oiga, a ver, uno de los grupos, las señales, pues las señales, ¿qué pasa? Es una cosa que todo el mundo se inventa, pues empieza a mirar casos y casos, verás casos de gente que te lo explicará, gente que, oye, que te lo explica de buena fe, que no cobra por ello, que no es que son gente normal con su trabajo, que te explican, oye, a mí me pasó esto, que este animal me vino, me hizo no sé qué, casualmente pues me llegó un mensaje en el ordenador que me decía no sé cuántos, tal, y verás una persona y otra, y hay datos y dirás, ostras, pues a lo mejor, porque una cosa yo siempre les digo, los que dicen, vamos a decir los escépticos, ¿no? Que dicen, no, es que no hay nada porque no se ha comprobado. Bueno, y tú estás 100% seguro, tú puedes estar 100% seguro que no hay nada después de la muerte. ¿Qué pruebas tienes de que no? Es que cuando ves las pruebas en contra, claro, no hay ninguna. Yo he buscado las pruebas en contra, ¿no? Porque digo, a ver, a lo mejor sí que hay muchas pruebas en contra. Yo tengo muchas pruebas a favor y evidencias de que hay vida después de la muerte. Vamos a ver Claro. cuáles son las de en contra. Y claro, y realmente no encuentras. La mayor prueba de los escépticos es desacreditar las tuyas. Es decir, Sí, no, sí, es sí, que sí, esto son ilusiones, no, es que esto sí, los medios han engañado al científico. Digo, hombre, sí. a ver, este científico era un premio Nobel, un médico que era un premio Nobel. ¿Tú te crees que era tan imbécil para que le engañaran todos los medios y tal? O sea, y además no a este médico, no, al otro y al otro y al otro. Hombre, Sí, esta casualidad es mucha casualidad, eso no es viable, es decir, podrán haber engañado a uno un rato, sí, pero a todo el mundo, o todo el mundo lo hace porque quiere vender un libro, no, hombre, no tiene sentido eso. Entonces, sí. ábrete y luego entonces Claro, claro, verás señales que te han pasado a claro. ti, ¿no? José Incluso María, y es podrás que pedir. lo que hablamos los dos acá hace un momento atrás, se necesita, o sea, cambiar una creencia, la creencia que hemos tenido a lo largo
de la historia de la humanidad, porque es que no estamos hablando de 50 años, estamos hablando de la historia de la humanidad, que nos han educado a base de miedo, como usted bien lo ha dicho, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Para poder llegar a ser un día buenos, nos vendieron la idea del infierno y entonces si usted se equivoca se va al infierno, pero nunca nos dijeron, usted tiene libre albedrío para que viva las experiencias, pero si se equivoca lo mando al infierno. Venga, eso no me cuadra, a mí eso no me cuadra. O sea, ¿cómo así que me da? Imagínese que mi hija, una de mis hijas, bueno, ya están grandes y viejitas, pero me hubieran dicho en su época de adolescencia, papá, ¿a qué horas puedo llegar? Yo le digo, hija, hoy llega a la hora que quiera. Y llegó a la 1 de la mañana o a las 2 y la recibo a golpes. O sea, ¿cómo así? Usted me dijo que llegara a la hora que yo quisiera, ¿por qué me va a castigar? Y es la misma lógica que nosotros estamos hablando ahora cuando hemos venido con una carga de creencias. Entonces, lo que quiero decir es, cambiar tantas creencias que hemos traído a lo largo de la historia es un proceso que requiere de parte de todos nosotros la investigación, el estudio, hasta que un día esa creencia o esas neuronas o esa parte de nuestro cerebro diga, ah, ya entendí, pero eso no se logra de un día para otro. No, no, es cierto. Y estas cosas que ocurren, como la muerte de un hijo y tal, son fenómenos, digamos, aceleradores, ¿no? Sí, Son como una enzima que hace que la reacción sea muy rápida, ¿no? O sea, y por eso están hechos de esa manera, o sea, es su propósito, ¿no? Uno de los propósitos es ese, porque yo sé, si no me hubiera pasado eso, pues mi evolución espiritual hubiera sido, bueno, me hubiera quedado en ese punto donde estaba, no, con la seguramente, pues, duda. no, sí, claro, seguramente Sí, no hubiera, pero claro, al pasar eso, pues de alguna manera, al pasar eso y con unas ayudas, con algo que ya estaba ahí preparado, pues simplemente te lleva a eso, es decir, bueno, te lleva a eso y por lo tanto yo siempre digo eso, es decir, todo esto está muy bien para mucha gente, pero sobre todo es muy necesario para la gente que ha perdido un ser querido y que quiere, como decimos en nuestro grupo, encontrarlo. Y para mí encontrarlo es decir, esas 4 cosas. Primero, saber que está bien, que realmente no ha muerto. Segundo, saber que me puedo comunicar con él de una manera u otra, sea por señales, sea por otros métodos, ¿no? Tercero, que entender el propósito, o sea, esto tiene un propósito, no ha pasado porque si todo esto lo hemos pactado para que pase una serie de cosas y después un futuro maravilloso, ¿no? Que nos vamos a encontrar, que vamos a en otras vidas a volver a jugar a otras cosas, que incluso, bueno, además las evidencias también nos hablan de que cuando en un primer estadio, cuando vas al otro lado, sobre todo si vienes aquí con cargas muy pesadas, hay un periodo, digamos, de ese mundo del otro lado donde te lo pasas bien. Antes de empezar otros, ¿no? Te recuperas, los famosos estos hospitales del cielo, no te recuperas, pero sí, también te lo pasas bien. Es decir, oye, vamos a recrear todo eso que con mi hijo no pienso que en esta vida no había podido hacer, lo recreo y lo hago allí. Lo hago en esa simulación otra vez en el otro lado, antes de empezar otras cosas, ¿no? Antes de empezar otras aventuras, ¿no? Pues voy a tener, por lo tanto, eso, claro, eso para mí, y creo que para la gente que ha perdido sí, un hijo, un ser querido muy próximo, pues es fundamental. Y además claro, yo creo que les ha pasado, eso que les ha pasado, o sea, ellos lo han pactado para que sigan ese camino. sí, Son no los me que, cabe la menor digamos, duda. están predispuestos. Las otras personas, pues a lo mejor no. Entonces es eso que tú no puedes forzar a nadie. Es decir, No, porque no, hay no, gente no, que dice, bueno, pues, no, no, oye, pues no pasa nada. Si aquí sí, todos sí, somos Dios y no pasa nada. Pero ya le llegará sí. cuando le tenga que llegar. Lo José que pasa María, que, forzar no, pero yo sí digo algo, que ha sido por lo menos mi experiencia o mi vivencia y la de algunas personas. No hay que esperar a enfrentarnos a momentos complejos de la vida para poder entender cosas. Yo creo que todos, hay que, como usted bien lo ha dicho, ¿cuál es el juego? Nosotros estamos, en mi concepto y en mi opinión, muy distraídos, porque estamos corriendo por todo lo que los ojos ven, ¿no? O sea, nuestros ojos ven algo y queremos correr tras ello. Llámese carro, casa, persona, lo que sea. Y vamos hacia allá. Y nos distraemos. Y llega un momento en que un suceso de la vida nos coloca otra vez en una posición
donde ya la mirada no es hacia afuera, sino hacia adentro, porque empezamos esos procesos internos que todos vamos a vivir. Yo creo que todos los vamos a vivir sin excepción. Todos vamos a pasar por ese momento. Nos preparamos para todo menos para ese momento. No sabemos vivir, por consecuencia tampoco sabemos morir, porque no sabemos ni siquiera cómo trascender. No nos hemos preparado para esto. Y yo sí creo que a pesar de que todo llega en su momento, también creo en que si nosotros utilizamos un poquito la voluntad, podríamos recopilar por lo menos la información o empezar a cambiar creencias, empezar a ver la vida diferente. Tal vez estoy equivocado con lo que yo estoy diciendo, pero ha sido mi experiencia y ha sido la experiencia de otras personas que dicen, venga, usted habla un montón de cosas ahí, Cristian, explíqueme. Ah, mire, esto funciona. ¿En serio? Sí. Mire, evidencias, tome. Todas las que quiera. Oiga, yo no había entendido esto. Tal vez era su momento, es probable, pero siento yo que no hay que esperar a vivir momentos complejos para poder empezar a entender cosas que un día vamos a tener que enfrentar. Sí, sí, efectivamente. O sea, es mejor no tener que esperar a sucesos trágicos para empezar con estos temas, porque como dices tú, además la muerte nos va a llegar a todos. Por lo tanto, al final vas a tener que pasar por eso. Bueno, la muerte tuya y de seres queridos, al final, ¿sabes? Por lo tanto, lo que pasa, y yo estoy convencido de que, como también se dice en algunas revelaciones, y se dice, la humanidad va caminando hacia eso, ¿no? Va caminando hacia ese entorno. Pero en el momento en que estamos, claro, es más complicado. Es más complicado porque, por ejemplo, es eso. O sea, en los colegios no te enseñan esto. O sea, no. Ni en las casas, José María. En los hogares no se habla de esto. No se quiere hablar porque es que la muerte no se quiere hablar, ¿no? Es algo que da miedo y no se quiere hablar. Entonces, sí, por eso, en la sociedad actual, bueno, sí que hay una porción de gente que va cambiando, que lo va haciendo, pero todavía, pues bueno, todavía es pequeña. Pero bueno, no pasa nada. Muy pequeña, sí. Ya irá llegando, pero bueno, pero por eso pasan esas cosas también, por eso pasan estos sucesos, por eso a lo mejor pasó la pandemia, para que mucha gente volviera hacia su interior, ¿no? Es decir, ya van pasando cosas y yo creo que la humanidad va caminando hacia eso, porque así la experiencia de la humanidad es más rica. Es decir, tú en las reencarnaciones, pues bueno, te puedes reencarnar y te habrás reencarnado en algo más primitivo, ¿no? Cuya evolución era más pequeña, luego una evolución mediana, ahora estamos aquí, luego pues estaremos en otro más avanzado y yo creo que al final llegará un punto que la humanidad llegará al final, o sea, sabrá todo. Y entonces, porque así la experiencia será más rica. Tendremos experiencias de conocer poquito de este universo, de la vida real, hasta mucho. La experiencia es mucho más rica, o sea, ya digo, el que diseñó este universo lo hizo muy bien, no podía ser de otra manera, ¿no? Supongo que habrán otros universos con otras características, pero este está muy bien. Y yo por eso creo incluso que llegará un momento, antes creía que la ciencia sería incapaz de explicar todos los fenómenos físicos, o sea, que era imposible aquello de unificar las cuatro fuerzas, de entender todo. No, yo ahora creo que sí, que esto está montado para que llegue a un punto, no sabemos cuántos millones de años tendrá que pasar, pero como el tiempo no existe, tampoco pasa nada. Yo pienso que llegaron los tiempos, José María, estamos en ese tiempo. Sí, bueno, estamos en ello, pero que además... Incluso la ciencia, ¿sabes? Incluso porque ahora ya la ciencia ya te está demostrando que el tiempo no existe, porque con los experimentos de la mecánica cuántica, las partículas saben lo que va a pasar después, por ejemplo, en experimentos de la doble rendija con el tiempo desplazado, ¿no? O que no existe el espacio porque dos cuerpos gemelos separados a mucha distancia reaccionan justo a la vez, ¿no? Por lo tanto, o que una partícula está en un mismo instante en dos lugares diferentes a la vez. Esto ya hay por lo tanto, la ciencia ya está llegando, o sea, ya está llegando a desenmascarar el juego, ¿no? Pues, mi querido José María, muchísimas gracias. Aquí se nos fue una hora. Las personas están todas muy contentas, y yo también, por supuesto, de tener a un hombre
como usted, con esa estructura, con la formación, con la apertura, con la experiencia, con la vivencia, con el análisis, porque ha convertido, usted dijo algo al inicio, José María, de lo cual estoy todos, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted nos ha compartido hoy. Y decía, uno nunca sabe la vida para qué lo prepara. Pues yo creo que en la vida usted se imaginó que eso que tanto le gustaba, que era el mundo de las matemáticas, las probabilidades, la estadística, luego de la trascendencia de su hijo le sirviera para poder cuantificar esas experiencias espirituales y empezar a darle un método científico para poder entender el mundo de las probabilidades. ¿Esto funciona? Claro que sí. Entonces ha sido, yo también cuando miro mi vida atrás, yo digo, ¿por qué hago lo que hago? Ah, ya entendí. Claro, todos Claro, venimos en un proceso y cada uno vive las experiencias que le corresponde con un propósito siempre de amor. Que eso exactamente. jamás se nos olvide a todos los que estamos aquí. Jamás, jamás lo vayan a olvidar. Y tú Todo solamente tienes que propósito de seguirlo. amor. Tú solamente Claro, tienes que seguir tu claro, intuición y tienes que seguir el camino que tú mismo te has trazado. Tú solo sí, tienes que seguirlo. así es. Y ese propósito de amor nos aleja de sentir ese dolor que se puede sentir y que nos puede llevar a la ira o al maldecir o un montón de cosas que entendemos que es un instinto humano, pero que cuando hay un poquito de formación espiritual, rápidamente recordamos que por más de que el ego nos quiera decir que algo está mal, espiritualmente todo siempre estará bien. José María, muchísimas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el tiempo compartido, gracias por todo lo que viene haciendo. Ustedes tienen un grupo de apoyo, un grupo en el cual las personas pueden buscar también estar junto a ustedes aprendiendo. ¿Cómo los pueden ubicar? Sí. Bueno, nosotros tenemos, bueno, si un mail, escribiendo un mail, entonces, digamos, te damos de alta en el grupo, es un grupo gratuito. Ah, ok, un email. Sí, el mail y le vamos mandando los enlaces, Ah, nos ok, conectamos como cada 15 días. ¿eh? Tenemos un canal de YouTube donde vamos poniendo algunos claro que vídeos de lo sí. que hacemos, ¿Y el porque email cómo es, José María? el ¿Cómo es el mail email? es, mira, encuentra tu ser QF, de encuentra tu ser querido fallecido, o sea, encuentra tu ser, la letra Q y la letra F, Ah, ok. @gmail.com. Encuentra tu ser QF. Exacto, O sea, tu ser querido fallecido. Encuentra exacto, tu ser QF arroba gmail.com. gmail.com. Sí, Perfecto. entonces, y luego el canal de YouTube, pero ahí colgamos porque dentro de las sesiones hacemos alguna trayendo invitados también. Sí, Luego hay otras que estas se graban y se ponen allí, pues para que no la ha podido ver tal. Hay otras de debates que estas ya no se graban, que son internas, de debates pues, sí. sobre películas, sobre temas, sobre, ¿sabes? Genial. Luego hay otras un poco que nosotros llamamos más teóricas, porque vamos explicando un poco los principios básicos. Nosotros decimos, claro, el principio principal es que aquí cada uno tiene que buscar su verdad, no hay una verdad Claro. universal, cada Sí. uno la irá viendo, pero sí que hay más o menos unos principios fundamentales en que todo el mundo más o menos está de acuerdo y además son los principales para hacer tu tránsito ese perdido un Sí. ser querido, como por ejemplo el primer principio que dice todos somos inmortales, ¿no? Pues bueno, Ajá. entonces vamos explicando, oye, este principio en qué lo basamos, por qué, ¿no? Claro. Etcétera. ¿Cómo lo vamos asumiendo? Exacto. Bueno, Y luego hacemos, quedan todos ustedes con el email para que ustedes le escriban a José María y se unan. Al escribirle seguramente él les va a explicar todas las opciones que hay, los canales, toda la información para que ustedes se sumen a esta bonita iniciativa, porque yo creo que todos cuando sentimos que tenemos una responsabilidad de compartir algo que ha transformado nuestra vida, pues hay que compartirlo con los otros. Mi querido José María, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por todo lo compartido, muchas gracias a nombre de toda la comunidad. Le enviamos nuestro cariño, nuestro agradecimiento, honramos su presencia, del haber estado con nosotros y bueno, aquí volveremos porque usted tiene mucho más que aportarnos. Muchas gracias. pues gracias a vosotros, gracias a ti, Cristian, por darme esta oportunidad y bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias. A todos ustedes, comunidad, los invito a que hagamos la magia. Por favor, dejen sus comentarios, su me gusta, compartan en sus redes sociales. Vamos a hacer que este mensaje que José María nos ha entregado hoy, que ha sido hermoso, que ha sido importante, muy valioso, llegue a la vida de muchísimas personas más. Lo hacemos de esa manera. El me gusta no es ni para mi ego, ni para... Yo la verdad nunca miro eso,
Pero cuando ustedes lo hacen, el algoritmo de YouTube sí lo interpreta como que esto que ha sido de interés para usted puede ser de interés para muchas personas más y hace que llegue a la vida de otras personas a través de sus teléfonos o de sus televisores. Entonces, dejen sus comentarios, sus me gustan, compartan en sus redes sociales y hagamos que esto que acabamos de vivir, que ha sido un momento bien especial, pues sea también especial, sanador, y que pueda servirle a la vida de muchas personas más. Para todos ustedes mi abrazo, mi cariño, y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.